Titi. ¿Y tú qué haces por aquí solito? Papá, mamá. Y me llamaron Nakuti, que quiere decir tucán al revés. Después aprendí a andar solito. Al mediodía ayudaba en la cocina a preparar mi plato favorito, papillas de acelga. Aunque a mi padre no le gustaban mucho. En mi primer cumpleaños, mis papás me llevaron a nadar al río. También a disfrutar de las vistas submarinas. Bueno, aunque no de todas. Otro deporte que practiqué fue el surf. Pero lo que más deseaba era volar y conocí a Basilio, el águila instructora. Está bien, ahora subo. Esto parece imposible. Ay, con lo ilusionado que estaba. Casi me daba por vencido. Entonces fue cuando mi amigo Sinesio vino a visitarme. Oh, parece que nunca podré volar. ¿Pero para qué pueden servir los problemas y las dificultades? Pero yo no puedo volar y lo he intentado muchas veces. Qué pena de bosque, qué feo ha quedado todo. Uy. Y qué suerte ha tenido este árbol. ¿Cómo se habrá salvado del incendio? La tierra está viva. La vida es oxígeno, agua, frescor, alimentos y bellos paisajes. Y todo eso nos lo proporcionan gratuitamente los árboles. Somos los guardabosques. Y vamos a reforestar. Somos los guardabosques. Dejaremos el monte verde y espectacular.